Mi nombre es Teresa, y durante 30 años creí conocer a mi esposo, hasta que murió y el abogado me entregó las llaves de una casa de campo que nunca supe que existía. Mi hijo me suplicó que no fuera, pero algo en su mirada me inquietó. Cuando abrí esa puerta y vi lo que había dentro, entendí por qué mi familia guardó ese secreto. Lo que descubrí ese día cambiaría todo para siempre. Antes de seguir, asegúrate de estar suscrito al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. El sobre Manila temblaba entre mis manos. El licenciado Mendoza evitaba mirarme a los ojos mientras deslizaba las llaves antiguas sobre su escritorio de madera oscura. «Ahora es suya, señora Aguilar», dijo con voz que sonaba a disculpa. «¿Mía?» Las palabras me salieron como un susurro. «¿De qué casa me está hablando? Ricardo nunca mencionó nada de esto». El abogado carraspeó. «Su esposo la adquirió hace 28 años. Está en San Miguel de las Rocas, a 2 horas de aquí». Tomé las llaves. Eran pesadas, viejas, con ese olor metálico de las cosas que llevan décadas guardadas. Algo en mi pecho se apretó. No era miedo exactamente, era algo peor. Era la sensación de que mi vida entera había sido una mentira bien contada. ¿Por qué nunca me dijo nada? Mendoza juntó los papeles con movimientos nerviosos. «Eso no puedo responderlo, señora. Solo cumplo con ejecutar el testamento». Salí de esa oficina sintiendo que el suelo se movía bajo mis pies. Ricardo había muerto hacía apenas 3 semanas y ya todo se estaba desmoronando. 30 años de matrimonio y una casa secreta. ¿Qué más no sabía de mi propio esposo? Esa tarde, cuando llegué a casa, Javier estaba en la sala revisando documentos del seguro de vida de su padre. Mi hijo levantó la vista, y algo en mi expresión lo alertó de inmediato. «¿Qué pasó, mamá?» Me senté frente a él y puse las llaves sobre la mesa de centro. «El licenciado Mendoza me entregó esto. Tu padre tenía una casa de campo que nunca me mencionó». La reacción de Javier fue como un shock eléctrico. Se puso pálido. Sus ojos se abrieron más de lo normal y apretó los papeles que tenía en las manos. «No vayas», dijo. Las palabras salieron rápido, secas, como si las hubiera estado ensayando en su cabeza durante años. «¿Cómo que no vaya? Es mi herencia. Tengo derecho a saber qué hay ahí». «Mamá, por favor». Su voz temblaba. «Hay cosas que es mejor dejar en paz. Papá tenía sus razones para no contarte». Me quedé sin aire. «¿Tú sabías?» Javier no respondió. Bajó la mirada y ese silencio me dolió más que cualquier mentira. Mi propio hijo. Mi único hijo. Él también me había ocultado algo. «¿Cuánto tiempo llevas sabiéndolo?» «No es lo que piensas». «Entonces dime qué es». Mi voz sonó más dura de lo que pretendía. «Porque desde aquí parece que toda mi familia decidió que yo era demasiado tonta para saber la verdad. No se trata de eso». Javier se levantó y caminó hacia la ventana. «Papá quería protegerte». «¿Protegerme de qué?» Me puse de pie también. «¿De una casa? ¿De 4 paredes y un techo?» «Mamá, escúchame bien». Se dio la vuelta y su expresión era de pánico puro. «Si vas a ese lugar, todo va a cambiar. No vas a poder dar marcha atrás». Esas palabras me helaron la sangre. No era una súplica, era una advertencia. Y en ese momento supe con absoluta certeza que algo terrible me esperaba en San Miguel de las Rocas. «Voy a ir», dije con voz firme. «No». «Sí, Javier. Y nada de lo que digas me va a detener». Mi hijo cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas atrapadas en sus pestañas. «Entonces que Dios te acompañe». Salió de la sala sin decir más. Escuché la puerta de su cuarto cerrarse con fuerza. Me quedé ahí parada, con esas llaves en la mano, sintiendo que mi vida se había dividido en 2, el antes y el después de ese sobre Manila. Ricardo llevaba muerto solo 3 semanas. Todavía olía su loción en el baño. Todavía encontraba sus camisas en el armario. Y ahora resulta que había guardado un secreto tan grande que mi propio hijo me rogaba no descubrirlo. ¿Qué clase de hombre había sido mi esposo? Esa noche no dormí. Me quedé en la sala mirando esas llaves como si fueran bombas a punto de estallar. Pensé en los 30 años que pasamos juntos,
en las risas, en las cenas, en las noches abrazados viendo televisión. ¿Todo había sido mentira? ¿O solo partes? Javier tenía razón en algo. Si iba a esa casa, nada volvería a ser igual. Pero la verdad es que ya nada era igual. Ricardo se había muerto y me había dejado un enigma envuelto en llaves oxidadas. Al amanecer, tomé mi decisión. Preparé una maleta pequeña, guardé las llaves en mi bolso y llamé un taxi. Javier salió de su cuarto cuando escuchó el ruido de las maletas. ¿De verdad vas a ir? Sí. Mamá, te lo suplico. Lo miré a los ojos y vi miedo. Miedo real, pero también vi algo más, culpa. Mi hijo cargaba con algo pesado y ese peso lo estaba aplastando. Te quiero, Javier, pero necesito saber la verdad. La verdad duele. Mentir duele más. El taxi tocó el claxon afuera. Tomé mi maleta y caminé hacia la puerta. Javier no intentó detenerme. Se quedó ahí parado en medio de la sala, con los hombros caídos y la mirada perdida. Cuando me subí al taxi y le di la dirección al conductor, sentí que estaba cruzando un puente que se quemaba detrás de mí. No había retorno, solo verdad. Y la verdad me esperaba en San Miguel de las Rocas. El viaje en taxi fue largo y silencioso. 2 horas mirando por la ventana, viendo cómo la ciudad se convertía en pueblos pequeños y luego en carreteras rodeadas de pinos. Pero mi mente no estaba en el paisaje. Estaba 30 años atrás, revisando cada grieta de mi matrimonio. Ricardo y yo nos casamos cuando yo tenía 23 años. Él era 4 años mayor, trabajador, serio, con esa forma de mirarme que me hacía sentir protegida. Los primeros años fueron buenos, normales. Éramos felices a nuestra manera. Pero hubo un momento que nunca pude entender del todo. Fue durante nuestro segundo año de casados. Yo caí en una depresión profunda que duró meses. No podía levantarme de la cama. Lloraba sin razón. Ricardo me llevó con doctores, psicólogos, hasta con un psiquiatra que me recetó pastillas que me dejaban como zombi. Es por el estrés, decían los médicos. Necesita descansar. Pero yo sabía que era algo más. Sentía un vacío enorme en el pecho, como si hubiera perdido algo importante y mi mente lo hubiera bloqueado. Ricardo me decía que todo estaba bien, que solo necesitaba tiempo. Me cuidaba como si fuera de cristal. Con los años, asumí que había sufrido un aborto espontáneo y que mi mente lo había reprimido para protegerme del dolor. Era la única explicación lógica. Ricardo nunca lo confirmó ni lo negó. Solo me abrazaba y decía, «Ya pasó, mi amor, ya pasó». Cuando me recuperé, decidimos intentar tener hijos de nuevo. Tardamos 3 años, pero finalmente llegó Javier. Y con él, toda mi vida tomó sentido. Me dediqué a ser mamá con una intensidad que ahora entiendo venía de ese vacío que nunca llené. Ricardo volvió a ser el esposo atento de siempre. Trabajaba mucho, llegaba tarde, pero los fines de semana eran nuestros. Salíamos al parque con Javier, íbamos al cine, cenábamos en restaurantes sencillos, una vida común y corriente. Pero había momentos en los que Ricardo se quedaba mirando por la ventana con expresión triste. Momentos en los que yo mencionaba algo del pasado y él cambiaba de tema demasiado rápido. Momentos en los que lo encontraba revisando papeles viejos que guardaba bajo llave en su estudio. «¿Qué es eso?», le preguntaba. «Cosas del trabajo», respondía siempre. Nunca insistí, nunca forcé, porque en el fondo creo que tenía miedo de lo que podía encontrar. Los años pasaron así. Javier creció, se graduó, consiguió trabajo. Ricardo y yo envejecimos juntos. Celebramos 30 años de casados en un restaurante bonito. Él me regaló un collar de perlas que todavía traigo puesto. «Te amo», me dijo esa noche. «Siempre te he amado». «Yo también», respondí. Pero había algo en sus ojos, algo que parecía una disculpa. 3 meses después, Ricardo tuvo el infarto. Murió en el hospital sin recuperar la conciencia. Ni siquiera pude despedirme. Un día estaba ahí y al siguiente ya no. El funeral fue pequeño. Familiares cercanos, algunos amigos del trabajo, vecinos. Javier estuvo a mi lado todo el tiempo, sosteniéndome cuando sentía que me iba a caer. Era mi hijo fuerte, mi apoyo, o eso creía.
El taxi frenó bruscamente y me sacó de mis pensamientos. «Ya llegamos, señora», dijo el conductor. «San Miguel de las Rocas». Era un pueblo pequeño, casi fantasma. Casas viejas, calles empedradas, un zócalo con una fuente seca. El tipo de lugar donde todos se conocen y los secretos duran generaciones. «¿Sabe dónde queda esta dirección?», le pregunté mostrándole el papel. El conductor lo miró y asintió. «La casa de campo al final del camino viejo. Todos la conocen». Algo en su tono me hizo sentir incómoda. ¿Por qué? Porque nadie vive ahí. Está cerrada desde hace años. El camino de terracería era angosto y lleno de baches. Los pinos formaban un túnel verde que bloqueaba el sol. Hacía frío aunque era mediodía. El taxi avanzaba despacio, como si tampoco quisiera llegar. Y entonces la vi. La casa de campo apareció entre la niebla como algo sacado de una pesadilla. Era de piedra gris, con ventanas cerradas y un jardín lleno de maleza. Había algo triste en ella, algo abandonado. ¿Aquí es? Sí, señora. Pagué y me bajé con mi maleta. El taxi se fue rápido, levantando polvo. Me quedé sola frente a esa casa que guardaba los secretos de mi esposo muerto. Saqué las llaves del bolso. Mis manos temblaban otra vez. Di 2 pasos hacia la puerta principal y me detuve. ¿Qué voy a encontrar adentro?, susurré para mí misma. No hubo respuesta, solo el viento entre los pinos y el latido acelerado de mi corazón. Metí la llave en la cerradura. Giré. La puerta se abrió con un crujido. Y ahí fue cuando mi vida cambió para siempre. El olor a encierro me golpeó apenas crucé la puerta. Polvo, humedad, años de silencio atrapados entre paredes de piedra. Busqué el interruptor de luz con manos temblorosas. Nada. La electricidad estaba cortada. Saqué mi celular y usé la linterna. El haz de luz iluminó una sala pequeña con muebles cubiertos por sábanas blancas. Todo parecía congelado en el tiempo, como si alguien hubiera salido un día y nunca regresado. Avancé despacio. Cada paso hacía crujir las tablas del piso. Llegué a lo que parecía ser la sala principal y ahí fue cuando lo vi. Un mural completo, toda la pared cubierta de fotografías. Y todas eran de mí. Me acerqué sin poder respirar. Ahí estaba yo a los 23 años el día de mi boda, sonriendo con ese vestido blanco sencillo. Yo embarazada de Javier, con las manos sobre la panza. Yo en el parque, con mi hijo bebé. Yo en la cocina de nuestra casa. Yo durmiendo en el sofá. Cientos de fotos. Algunas las reconocía, otras nunca supe que existían. Ricardo me había fotografiado durante años sin que yo lo notara. Era como ver mi vida entera expuesta en una pared. «Dios mío», susurré. Pero eso no era lo peor. En el centro del mural, rodeada por mis fotos como si fuera el sol de un sistema solar extraño, había una imagen que me hizo caer de rodillas. Una niña. 3 años, tal vez 4. Cabello oscuro, ojos grandes, sonrisa tímida. Vestía un suéter rosa con conejitos bordados. Y debajo de la foto, escrito con marcador negro, un nombre. Mariana Aguilar. El corazón se me paró. Aguilar, mi apellido, el apellido de Ricardo. «¿Quién eres?», le pregunté a esa foto como si pudiera responderme. Me levanté con las piernas temblando y busqué más. Al lado del mural había una mesa pequeña con un mantel bordado. Sobre ella, como un altar improvisado, estaban ordenados objetos que me destrozaron. Un osito de peluche gastado, una mantita de bebé con las iniciales MA bordadas, un chupón, un par de zapatitos rojos del número 6 y un cuaderno infantil con dibujos de flores en la portada. Lo tomé con manos que no sentía mías. Lo abrí. La primera página decía con letra irregular de niña: «Mi nombre es Mariana y tengo 4 años». Pasé las hojas. Dibujos infantiles. Una casa. Un sol. 2 personas tomadas de la mano. Y en una de las últimas páginas, algo que me quitó el aire. «Mamá Teresa», escrito una y otra vez. «Mamá Teresa, Mamá Teresa, Mamá Teresa». El cuaderno se me cayó de las manos. Me senté en el suelo de piedra fría y empecé a llorar sin poder parar. No entendía nada. ¿Quién era esa niña? ¿Por qué me llamaba mamá? ¿Por qué Ricardo tenía todo esto escondido?
Lloré hasta que no me quedaron lágrimas. Después me levanté y empecé a buscar como una loca. Abrí cajones, revisé armarios, moví muebles. Necesitaba respuestas. Las encontré en una caja de madera escondida debajo de la cama de la única habitación de la casa. Documentos médicos, facturas de hospital, recetas. Todo del Hospital Universitario de Monterrey. Todo con fechas de hace 30 años. Nombre del paciente, Mariana Aguilar Vega. Diagnóstico, parálisis cerebral infantil severa. Tratante, Dr. Fernando Salazar, neurología pediátrica. Madre, Teresa Aguilar. Padre, Ricardo Aguilar. No, dije en voz alta. No, no, no. Pero los papeles no mentían. Había facturas de medicamentos, reportes de terapias, notas médicas detallando tratamientos que duraron años, y todas, absolutamente todas, firmadas por Ricardo Aguilar como tutor legal. Seguí leyendo. Había un certificado de defunción. Mariana Aguilar Vega, fallecida el 12 de abril de hace 26 años. Causa: complicaciones respiratorias derivadas de su condición neurológica. 4 años y 7 meses de edad. Me quedé mirando ese papel sin poder procesar lo que decía. Mi hija. Tuve una hija y murió hace 26 años. Y yo no lo sabía. No recordaba nada. El celular vibró en mi bolsillo. Era un mensaje de Javier. Mamá, por favor regresa. Podemos hablar. Hay cosas que necesito explicarte. Ahora sí. Ahora que ya era tarde. Ahora que yo estaba sentada en el suelo de una casa fantasma, sosteniendo el certificado de defunción de una hija que nunca supe que tuve. Llamé a Javier. Contestó al primer timbre. ¿Ya estás ahí?, preguntó con voz tensa. ¿Tú sabías de ella? Silencio. Javier, te estoy preguntando. ¿Sabías que tuve una hija antes que tú? Sí. Su voz se quebró. Sí, lo sabía. Colgué. No podía seguir escuchando, no en ese momento. Me quedé ahí hasta que oscureció, mirando las fotos de esa niña que era mía pero no recordaba, leyendo los dibujos que me había hecho, sosteniendo el osito que probablemente abrazaba para dormir. Mariana. Mi hija Mariana. ¿Cómo pude olvidarla? ¿Qué me hicieron para borrarla de mi memoria? La casa ya no era solo una casa. Era el refugio donde Ricardo guardó la verdad que me robó. Era el lugar donde mi hija existió, aunque yo no lo supiera. Y yo acababa de cruzar la puerta hacia una vida que nunca supe que perdí. Pasé la noche en esa casa. No podía irme, no hasta entender qué había pasado realmente. Encendí velas que encontré en un cajón y seguí buscando. Cada rincón tenía algo. Cada cajón ocultaba una verdad más. En el armario de la habitación encontré una caja de zapatos llena de cartas. Todas escritas por Ricardo, ninguna enviada. Tomé la primera. Estaba fechada 3 meses después de la muerte de Mariana. Mi querida Teresa, cada día que pasa me odio más por no decirte la verdad. Te veo sonreír con Javier en brazos y sé que si supieras lo de Mariana, esa sonrisa desaparecería para siempre. El doctor dice que tu mente bloqueó todo para protegerte del trauma. Dice que forzar los recuerdos podría destruirte. No sé qué hacer. Perdóname. Las manos me temblaban. Tomé otra carta. Teresa, han pasado 5 años. Javier tiene 4 años, la misma edad que tenía Mariana cuando murió. A veces lo miro y veo a su hermana. Quiero contarte todo, pero tengo miedo. Los psicólogos siguen diciendo que no estás lista, que tu depresión podría volver. No puedo perderte a ti también. Perdóname por ser un cobarde. Carta tras carta, año tras año, todas decían lo mismo. Culpa, miedo, justificaciones. Ricardo había decidido por mí. Había decidido que yo era demasiado frágil para saber que había perdido a mi primera hija. Pero lo peor estaba más abajo en la caja. Cartas dirigidas a Javier. La primera era de cuando mi hijo cumplió 18 años. Javier, sé que esto es mucho para pedirte, pero necesito que me ayudes a proteger a tu madre. Ella no puede saber lo de Mariana. No todavía. Tal vez nunca. Si se entera, podría tener una crisis que la destruya. Por favor, hijo, guarda este secreto conmigo. Algún día lo entenderás. Tu padre que te ama.
Sentí que me ahogaba. Mi propio hijo. Ricardo lo había convertido en cómplice cuando apenas era un muchacho. Seguí leyendo. Había más cartas entre padre e hijo. En algunas, Javier le suplicaba a Ricardo que me contara la verdad. «Papá, no está bien seguir mintiéndole. Mamá tiene derecho a saber. Ella es más fuerte de lo que crees. Por favor, dile la verdad». Pero Ricardo siempre respondía lo mismo. «Hijo, cuando seas padre lo entenderás. A veces proteger a quien amas significa cargar con secretos que duelen. Confía en mí». El patrón era claro. Ricardo controlaba la narrativa. Javier cedía por miedo y lealtad. Y yo era la eterna ignorante que debía ser protegida de mi propia vida. Encontré más documentos. Facturas del hospital donde nació Mariana. Reportes médicos que detallaban complicaciones durante el parto que la dejaron con daño cerebral severo. Notas de enfermeras sobre mi estado mental después del nacimiento. La madre presenta cuadro depresivo severo, rechazo inicial del bebé, posible psicosis postparto. Se recomienda tratamiento psiquiátrico inmediato. Seguí leyendo como si estuviera leyendo sobre una extraña. Pero era yo. Yo había pasado por todo eso y no lo recordaba. Había un reporte del doctor Salazar, el neurólogo de Mariana. El padre ha decidido no informar a la madre sobre el estado terminal de la niña. Argumenta que la salud mental de la madre es frágil y que la verdad podría causar daño irreparable. Como médico expreso mi desacuerdo, pero legalmente el padre tiene la autoridad para tomar esta decisión. Ricardo había decidido todo. Cada tratamiento, cada terapia, cada decisión sobre Mariana fue tomada sin mí, porque según él, yo no podía manejarlo. Me levanté del suelo y caminé de nuevo hacia el mural de fotos. Las miré con otros ojos. Todas las fotos mías que Ricardo había elegido mostraban una cosa. Yo sonriendo, yo feliz, yo sin saber. Había seleccionado cuidadosamente cada imagen para crear una versión falsa de mi vida. Una versión donde yo era la esposa contenta que no necesitaba saber la verdad dolorosa. «Me quitaste a mi hija», le dije a las fotos de Ricardo, que también estaban ahí. «Me quitaste el derecho a acompañarla, a cuidarla, a despedirme de ella». Tomé el cuaderno de Mariana otra vez. Lo abrí en la página donde había escrito «Mamá Teresa» tantas veces. Esa niña me conocía, me quería, me buscaba, y yo no estuve ahí. ¿Cuántas noches lloró pidiendo por mí? ¿Cuántas veces preguntó dónde estaba su mamá? ¿Cuántas veces Ricardo tuvo que inventar excusas para explicar mi ausencia? El celular vibró. Otro mensaje de Javier. «Mamá, necesito verte. Hay tanto que explicar. Papá me hizo jurar que nunca te contaría, pero ahora que sabes, necesitamos hablar. Por favor». Respondí por primera vez. «Mañana voy a casa. Prepárate para decirme todo, y cuando digo todo, es todo». Me senté en el suelo rodeada de las pertenencias de mi hija muerta. El osito, los zapatos, el cuaderno, las cartas de un marido que me amaba tanto que decidió vivir mi vida por mí. La manipulación había sido perfecta. Había durado 30 años. Había involucrado doctores, psicólogos y hasta a mi propio hijo. Y yo había vivido feliz en esa mentira porque nunca sospeché que me faltaba un pedazo del alma. Ahora ese pedazo tenía nombre, cara, dibujos mal hechos y letra irregular. Se llamaba Mariana, y yo necesitaba recuperarla, aunque fuera en la memoria. El viaje de regreso fue eterno. 3 horas en autobús con la caja de zapatos sobre mis piernas. Dentro estaban las cartas, los documentos médicos y el cuaderno de Mariana. No podía dejarlo ahí. Era todo lo que me quedaba de ella. Cuando llegué a casa, Javier estaba esperándome en la sala. Tenía ojeras profundas y ropa arrugada. No había dormido. «Mamá», dijo levantándose. Levanté la mano. «Espera, déjame respirar primero». Dejé la caja en la mesa y me senté en el sofá. Respiré hondo 3 veces. Necesitaba mantener la calma. Necesitaba que esta conversación no destruyera lo poco que nos quedaba. «¿Quieres café?», preguntó Javier con voz pequeña. «Sí». Fue a la cocina. Escuché el ruido del agua hirviendo, las tazas chocando contra la mesa. Cuando volvió, me tendió una taza con manos temblorosas.
Gracias. Bebimos en silencio. Yo miraba la caja. Él miraba el suelo. Supongo que encontraste todo, dijo finalmente. Sí. Mamá, yo... Déjame hablar primero. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Necesito entender. Necesito saber cómo fue que todos decidieron que yo no merecía conocer a mi propia hija. Javier cerró los ojos. No fue así. ¿Entonces cómo fue? Papá tenía miedo. Los doctores le dijeron que tu mente había bloqueado todo porque no podías manejarlo. Decían que si forzaban los recuerdos, podrías tener una crisis nerviosa. Apreté la taza entre mis manos. ¿Y tú qué pensabas? Yo era un niño cuando murió Mariana. No sabía nada. Papá me lo contó cuando cumplí 18 años. Su voz se quebró. Me mostró las fotos, los reportes médicos. Me dijo que tenías una hija antes que yo y que había muerto. Que tú no lo recordabas y que era mejor así. ¿Y tú le creíste? Tenía 18 años, mamá. Él era mi papá. Era el adulto. Yo solo quería protegerte. Me mordí el labio. No podía llorar. No todavía. ¿Sabías de la casa? Sí. Papá me llevó una vez cuando tenía 19 años. Dijo que necesitaba que alguien más supiera dónde estaba por si algo le pasaba. ¿Y nunca pensaste en decirme? Javier levantó la vista. Tenía lágrimas en los ojos. Todos los días, mamá. Todos los malditos días pensaba en contarte. Pero papá me decía que no estabas lista, que tal vez nunca lo estarías. Tomé aire. Necesitaba ser justa. Necesitaba recordar que Javier también era víctima de las decisiones de Ricardo. Tu padre te puso en una posición horrible. Lo sé. Te hizo cómplice de algo que no era tu responsabilidad. Lo sé. Eras un muchacho. No tenías por qué cargar con eso. Javier se cubrió la cara con las manos. Perdóname, mamá. Por favor, perdóname. Quise levantarme y abrazarlo. Quise decirle que todo estaba bien, pero no podía, porque no estaba bien. Nada estaba bien. Necesito tiempo, Javier. ¿Tiempo para qué? Para procesar esto, para entender quién soy ahora que sé la verdad. No me odies, susurró. No te odio. Y era verdad. Estaba enojada, dolida, confundida, pero no lo odiaba. Solo necesito espacio. Javier asintió. Se levantó y caminó hacia su cuarto. Antes de entrar se detuvo. Ella se parecía a ti, dijo sin voltear. Mariana, tenía tus ojos. Tu sonrisa cuando no le dolía algo. Se encerró en su cuarto. Yo me quedé ahí sentada con mi café frío y mi corazón roto. Intenté mantener la calma. Intenté ser razonable. Intenté recordar que Ricardo había actuado por miedo, no por maldad. Que Javier era joven cuando se convirtió en guardián de secretos. Pero la verdad era que me habían robado algo que nunca podría recuperar. Me habían quitado 4 años con mi hija. 4 años de abrazarla, de cuidarla, de decirle que la amaba. 4 años que se habían ido para siempre. Y por más que intentara mantener la paz, sentía que algo dentro de mí se estaba rompiendo. Abrí la caja y saqué el cuaderno de Mariana. Lo abrí en una página al azar. Había un dibujo de 2 personas tomadas de la mano, una grande y una pequeña. Abajo decía con letra temblorosa, yo y mi mamá. Las lágrimas finalmente llegaron. Lloré en silencio, sosteniendo ese cuaderno como si fuera lo único real en un mundo de mentiras. Javier tenía razón en algo. Ricardo había tenido miedo. Miedo de perderme. Miedo de que la verdad me destruyera. Pero al final me había destruido de todas formas, solo que de una manera más lenta y silenciosa. 3 días después, la calma se rompió. Yo había estado evitando a Javier. Salía de mi cuarto cuando él no estaba. Comía a horas diferentes. Necesitaba ese espacio para no explotar, para mantener el control. Pero esa noche, Javier tocó a mi puerta. Mamá, necesitamos hablar. No estoy lista. Yo tampoco. Pero tenemos que hacerlo de todas formas. Abrí la puerta. Javier entró y se sentó en la orilla de mi cama. Yo me quedé de pie junto a la ventana. Dime una cosa, empecé. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a esa casa? Javier bajó la mirada. Hace 6 meses. El corazón se me apretó. ¿6 meses? ¿Ibas regularmente? 1 o 2 veces al año,
para limpiar un poco, para asegurarme de que todo estuviera bien. ¿Con tu papá? Al principio sí. Después de que él murió, fui solo. Sentí que el piso se movía. Entonces tuviste 6 meses para decirme, 6 meses después de que papá muriera y ya no podía detenerte. No era tan simple. ¿Por qué no? Mi voz subió de tono. ¿Por qué no era simple decir, mamá, hay algo que necesitas saber? Porque tenía miedo de que me odiaras. Javier se levantó. Porque cargué con esa culpa durante 12 años y no sabía cómo sacármela de encima. 12 años. Las palabras me salieron como un susurro. Desde que tenías 18. Todo este tiempo. Sí. ¿Y cuántas veces te pregunté si había algo que me ocultabas? ¿Cuántas veces te dije que sentía que algo no estaba bien? Javier se pasó las manos por el cabello. Muchas. ¿Y qué me decías? Que todo estaba bien, que solo era tu imaginación. Me hiciste dudar de mí misma. La rabia empezaba a subir como marea. Me hiciste sentir loca. No era mi intención, pero lo hiciste. Grité por primera vez en mi vida. Grité y no me importó. Me viste sufrir. Me viste con esa sensación de vacío que nunca entendía de dónde venía. Y nunca dijiste nada. Papá me dijo que te destruiría. Tu papá estaba muerto. Llevaba meses muerto y tú seguiste mintiéndome. Javier empezó a llorar. No sabía cómo decirte. Cada vez que intentaba juntar valor, me acobardaba. Pensaba en lo que pasaría si te derrumbabas, si volvías a caer en depresión como me contó papá. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto? Mis lágrimas caían sin control. Que ustedes decidieron que yo era demasiado frágil para la verdad, pero soporté 30 años de vacío, 30 años sintiendo que me faltaba algo. ¿Eso no es acaso más cruel? Mamá, me robaron a mi hija, Javier. No solo una vez, me la robaron todos los días durante 26 años, cada cumpleaños que no celebré, cada noche que no la arropé, cada lágrima que no sequé. Lo siento. Javier se dejó caer en la cama. Lo siento mucho. ¿Papá te llevó a la casa cuando tenías 19? Sí. ¿Viste las fotos? ¿El altar? ¿Sus cosas? Sí. ¿Y qué sentiste? Javier se quedó callado un momento largo. Sentí que conocía a alguien que debía haber conocido cuando estaba viva. Sentí que tenía una hermana y que nunca la abracé. ¿Le preguntaste a tu papá por qué seguía guardando el secreto? Sí. Me dijo que ya había pasado demasiado tiempo, que contártelo ahora solo te haría daño sin razón. Pero él seguía yendo a esa casa. Seguía cuidando sus cosas. ¿No te pareció extraño? Me pareció triste. Javier me miró con ojos rojos. Papá cargaba con esa culpa todos los días. Lo vi llorar frente a las fotos de Mariana. Lo vi pedir perdón en voz alta aunque no había nadie escuchando. Entonces sabía que estaba mal. Sí, pero nunca hizo nada para arreglarlo. No. El silencio entre nosotros era pesado como piedra. Toda nuestra relación se había construido sobre una mentira. Yo pensaba que Javier era mi confidente, mi apoyo, mi único hijo. Pero resulta que mi único hijo había tenido una hermana, y yo nunca lo supe. ¿Ella me buscaba? Pregunté con voz quebrada. ¿Mariana preguntaba por mí? Javier cerró los ojos. Según papá, al principio sí, pero era muy pequeña. Con el tiempo dejó de preguntar. Esas palabras me destrozaron más que todas las otras juntas. Mi hija había dejado de buscarme. Había aceptado mi ausencia como algo normal. Vete, dije. Mamá, vete, Javier. No puedo mirarte ahora mismo. No me hagas esto. ¿Que no te haga qué? ¿Que te pida espacio después de enterarme de que me mentiste durante 12 años? Javier se levantó temblando. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. La amaba, dijo. A Mariana. Aunque nunca la conocí, la amaba como si hubiera sido mi hermana. Y amo a papá aunque me haya metido en esto. Y te amo a ti aunque ahora me odies. No te odio. Entonces, ¿qué sientes? Lo miré directo a los ojos. Siento que no sé quién eres. Y siento que no sé quién soy yo. Javier salió y cerró la puerta despacio. Me dejé caer en la cama y abracé la almohada. Grité en ella hasta quedarme sin voz. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas.
Mi familia se había roto, y esta vez no había forma de componerla. Las noches se convirtieron en mi peor enemigo. Me acostaba a las 11 y me quedaba mirando el techo hasta las 4 de la mañana. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Mariana, su foto, sus dibujos, sus zapatos rojos del número 6. Me levantaba y caminaba por el apartamento como fantasma. Tocaba las paredes preguntándome si ella había estado ahí alguna vez, si Ricardo la había traído en secreto mientras yo dormía sedada por antidepresivos. Javier intentaba hablar conmigo. Dejaba notas bajo mi puerta. Mamá, ¿desayunamos juntos? Mamá, ¿puedo hacerte un té? Mamá, por favor. Yo las leía y las guardaba en un cajón sin responder. No podía. Cada vez que lo veía, recordaba que me había mentido durante 12 años, que había ido a esa casa a cuidar los recuerdos de una hermana mientras yo vivía en la ignorancia. Una semana después de nuestro último enfrentamiento, encontré más cartas de Ricardo escondidas en su estudio. Las había buscado desesperada, necesitando respuestas que él ya no podía darme. Esta vez eran diferentes. Eran cartas que Ricardo se escribía a sí mismo. No puedo dormir. Teresa me preguntó hoy por qué a veces me quedo mirando por la ventana sin hablar. Le dije que pensaba en el trabajo. Mentí. Pensaba en Mariana. En cómo sería tener a las dos aquí. En cómo Javier jugaría con su hermana mayor si ella hubiera vivido sana. Otra carta decía: hoy es el cumpleaños de Mariana. Habría cumplido 15 años. Fui a la casa y dejé flores en su altar. Teresa preparó un pastel para Javier porque cumple 11. Lo celebramos en familia. Me sentí como el peor ser humano del mundo. Lloré leyendo esas palabras. Ricardo había vivido una doble vida emocional durante décadas. Y yo nunca noté nada. O sí lo noté y preferí ignorarlo. Empecé a recordar cosas. Momentos donde Ricardo parecía estar en otro lugar. Cumpleaños donde se ponía melancólico sin razón. Noches donde lo encontraba llorando y me decía que era por estrés del trabajo. Todo cobraba sentido ahora. Y ese sentido me estaba destruyendo. La culpa empezó a crecer dentro de mí como planta venenosa. ¿Qué clase de madre olvida a su propia hija? ¿Qué clase de mujer no nota que su esposo carga un secreto tan grande? Mi amiga Lucía vino a visitarme. Llevábamos 20 años de amistad y nunca le había ocultado nada. Hasta ahora. Teresa, estás muy delgada, dijo con preocupación. ¿Qué está pasando? Nada. No me mientas. Te conozco. Algo anda mal. Quise contarle. Quise abrir la boca y soltar todo, pero no pude, porque si lo decía en voz alta, se volvería más real. Y ya era demasiado real. Estoy bien, Lucía. Solo cansada. Ella no me creyó, pero tampoco insistió. Antes de irse me abrazó fuerte. Aquí estoy cuando estés lista. Javier dejó de dejarme notas. Ahora solo me miraba desde lejos, con expresión de perro golpeado. Intentó acercarse una noche mientras yo preparaba café. Mamá, esto no puede seguir así. Lo sé. Entonces hablemos. No puedo. ¿Hasta cuándo vas a castigarme? Me volteé y lo miré directo. No te estoy castigando, Javier. Estoy tratando de no romperme por completo. Déjame ayudarte. ¿Cómo? ¿Cómo vas a ayudarme con esto? ¿Vas a devolverme los 4 años que perdí con mi hija? ¿Vas a borrar las mentiras? Javier dio un paso atrás. No puedo cambiar el pasado. Exacto. No puedes. Y yo tampoco. Así que déjame procesar esto a mi manera. Él salió de la cocina con los hombros caídos. Yo me quedé ahí sosteniendo mi taza vacía, sintiendo que me ahogaba en aire. El apartamento empezó a sentirse pequeño. Cada rincón me recordaba a la vida que había vivido sin saber que estaba incompleta. El sofá donde Javier jugaba de niño. La mesa donde celebrábamos cumpleaños. La ventana donde Ricardo se quedaba mirando el vacío. Todo tenía un doble significado ahora. Todo estaba contaminado por la mentira. Una noche, 2 semanas después de descubrir todo, me senté en el piso de mi cuarto rodeada de las pertenencias de Mariana. El osito, los zapatos, el cuaderno, las fotos. Lo siento, le susurré a su fotografía. Lo siento tanto, mi niña. No sé por qué te olvidé.
No sé qué me hicieron para borrarte de mi memoria, pero lo siento. El llanto llegó como tsunami. Lloré por ella, por mí, por los años perdidos, por las noches que no la arropé, por las palabras de amor que nunca le dije, por su muerte solitaria en un hospital mientras yo vivía feliz en la ignorancia. Lloré hasta que mi cuerpo no aguantó más y me quedé dormida ahí mismo, en el suelo, abrazando el osito de peluche de mi hija muerta. Cuando desperté, Javier estaba sentado en el piso junto a mí. No me había tocado, solo estaba ahí, velando mi sueño. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, pregunté con voz ronca. Toda la noche. Escuché que llorabas y no quise dejarte sola. Nos miramos en silencio, y en ese momento supe que algo tenía que cambiar, porque esto nos estaba matando a los dos. Al día siguiente lo llamé a la sala. Era hora de hablar de verdad, sin gritos, sin llantos histéricos, solo verdades crudas y necesarias. Siéntate, le dije. Javier se sentó frente a mí. Parecía no haber dormido en días. Me sentí mal por un segundo, pero la rabia era más fuerte. Quiero que me expliques algo. Empecé con voz controlada. ¿Por qué todos asumieron que yo era demasiado débil para amar a mi propia hija? Javier abrió la boca, pero lo detuve. No, escúchame primero. Mariana nació con parálisis cerebral. Era una niña enferma que necesitaba cuidados constantes. ¿Y la conclusión de tu papá y los doctores fue que yo no podría manejarlo? Mamá, tú estabas muy mal después del parto. ¿Qué tan mal? Papá me contó que te negabas a cargarla, que llorabas todo el tiempo, que los doctores temían que te hicieras daño. ¿Y no se les ocurrió que tal vez necesitaba ayuda? ¿Terapia? ¿Tratamiento? En lugar de simplemente quitarme a mi hija y hacerme creer que había tenido un aborto. No fue tan simple. Explícame entonces cómo fue. Me incliné hacia adelante. Explícame la lógica de robarle a una madre su derecho a estar con su hija. Javier se pasó las manos por la cara. Papá dijo que después de que Mariana murió, tu mente bloqueó todo. Que el trauma fue tan grande que tu cerebro decidió borrarlo para protegerte. ¿Y él decidió dejarlo así? Los psicólogos le dijeron que forzar los recuerdos podría causar más daño, que podrías tener una crisis psicótica. Pero yo tuve derecho a decidir eso, Javier. Mi voz subió. Yo tenía derecho a saber que había perdido a mi hija, a llorarla, a despedirme de ella como se merecía. Papá tenía miedo de perderte. Pues me perdió de todas formas, grité. Me perdió porque la mujer con la que vivió 30 años no era yo completa. Era una versión editada, una Teresa a la que le habían cortado un pedazo del alma. Javier empezó a llorar. No sé qué decir. Dime la verdad, solo eso. ¿Tú realmente creías que yo era tan frágil? Él se limpió las lágrimas. Sí, crecí viendo cómo papá te protegía de todo, cómo evitaba temas que pudieran alterarte, cómo controlaba cada aspecto de tu vida para que estuvieras bien. ¿Y nunca pensaste que eso estaba mal? No, hasta que fui mayor. Cuando cumplí 25 años, empecé a cuestionar todo. Le dije a papá que tenías derecho a saber, que 20 años era suficiente tiempo. ¿Y qué te dijo? Que ya había pasado demasiado tiempo, que contártelo ahora solo te haría sufrir sin razón, porque Mariana ya estaba muerta. Me quedé callada un momento largo. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto? ¿Qué? Que ustedes decidieron que yo era incapaz de amar a una niña enferma. Como si mi amor tuviera condiciones. Como si solo pudiera querer a hijos sanos y perfectos. Mamá, no. Sí, Javier. Eso fue exactamente lo que hicieron. Me quitaron la oportunidad de demostrar que habría amado a Mariana con cada célula de mi cuerpo. Enferma o sana. Difícil o fácil. Ella era mía. Javier sollozaba ahora sin control. Perdón, perdón, mamá. No me pidas perdón. No es suficiente. Me levanté y caminé hacia la ventana. Me quitaron 30 años. Me quitaron el derecho de ser madre de Mariana. Me quitaron mi duelo, mi dolor, mi amor. ¿Qué quieres que haga? Me volteé. Quiero que entiendas que lo que hicieron fue abuso. Tu papá abusó de mí emocionalmente durante décadas. Te convirtió en su cómplice. Y yo fui la víctima que ni siquiera sabía que lo era. Él te amaba. Lo sé, pero el amor no justifica todo, Javier.
A veces el amor es egoísta, a veces el amor controla, a veces el amor destruye. Nos quedamos en silencio. El peso de 30 años de mentiras llenaba el espacio entre nosotros. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Javier con voz rota. No lo sé, pero algo tiene que cambiar. Porque esto... Señalé el espacio entre nosotros. Esto está podrido y necesita sanar o terminar. No quiero perderte. Entonces ayúdame a encontrarme, porque la Teresa que conocías ya no existe, y la que soy ahora necesita reconstruirse desde cero. Javier asintió sin poder hablar. Salió de la sala arrastrando su culpa como cadena pesada. Yo me quedé ahí parada, sintiendo algo extraño. No era paz, no era perdón, era claridad. Finalmente había dicho en voz alta lo que necesitaba decir, y aunque dolía, era un dolor limpio. El tipo de dolor que viene antes de sanar. 2 semanas después volví a San Miguel de las Rocas. Necesitaba estar cerca de Mariana. Necesitaba entender más. Javier ofreció acompañarme, pero le dije que no. Esto tenía que hacerlo sola. La casa me recibió con el mismo silencio de siempre. Pero esta vez no sentí miedo. Sentí que estaba exactamente donde debía estar. Pasé el primer día limpiando. Abrí ventanas, quité polvo, dejé que entrara luz. La casa empezó a respirar de nuevo. Y yo con ella. Al tercer día, mientras revisaba el armario del cuarto principal, encontré un baúl de madera escondido bajo una pila de cobijas viejas. Tenía un candado pequeño. Busqué entre las llaves que me había dado el abogado hasta encontrar la correcta. Cuando lo abrí, encontré algo que no esperaba. Casetes de audio, docenas de ellos. Todos etiquetados con fechas que iban desde hace 30 años hasta el año pasado. Tenían el nombre de Ricardo escrito con su letra. Busqué por toda la casa hasta encontrar una grabadora vieja en un cajón de la cocina. Metí el primer casete, el más antiguo, y presioné play. La voz de Ricardo llenó la habitación. Hoy es 15 de marzo. Teresa dio a luz hace 3 días. La bebé nació con complicaciones severas. Los doctores dicen que tiene parálisis cerebral, que probablemente no va a caminar, que va a necesitar cuidados toda su vida. Escuché su respiración temblorosa. Teresa no quiere cargarla. Llora todo el tiempo. Los doctores tuvieron que sedarla porque intentó irse del hospital. Dice que la bebé no es suya, que algo está mal. No me reconoce a mí tampoco. Pausé la grabación. Me temblaban las manos. Respiré hondo y seguí escuchando. El psiquiatra dice que Teresa está teniendo una crisis psicótica posparto, que su mente está rechazando la realidad porque no puede procesarla. Me recomendó que la interne en una clínica psiquiátrica. No sé qué hacer. No puedo perderla. La grabación terminó ahí. Metí el segundo casete. Han pasado 2 meses. Teresa está en tratamiento. Los doctores decidieron separarla de la bebé completamente. Dicen que la presencia de Mariana empeora su condición. Contraté una enfermera para que cuide a la niña en esta casa de campo que compré lejos de la ciudad. Su voz se quebró. Teresa pregunta por el bebé a veces. Le digo que tuvimos un aborto, que el bebé no sobrevivió. Llora, pero después parece olvidarlo. El doctor dice que su mente está bloqueando el trauma, que es su forma de sobrevivir. Seguí escuchando casete tras casete. Ricardo documentó todo, cada decisión, cada mentira. Cada noche que vino a esta casa a cuidar a Mariana mientras yo dormía sedada en nuestro apartamento. Uno de los casetes era diferente. Estaba grabado 5 años después. Mariana murió hoy, 4 años y 7 meses. Dejó de respirar mientras dormía. La enfermera la encontró esta mañana. Ricardo lloraba en la grabación. Sollozos profundos que sonaban a alma rota. No sé cómo decirle a Teresa. Han pasado 5 años y ella cree que perdimos un bebé en el parto. Está estable ahora. Es feliz. Ríe. Salimos a pasear. Estamos planeando intentar tener otro hijo. Hubo un silencio largo. Si le digo la verdad ahora, la destruiré. Los doctores me lo repiten. Su mente bloqueó a Mariana para protegerse. Forzar ese recuerdo podría causar un colapso permanente. Otra pausa. Perdóname, hija mía. Perdóname, Teresa.
No sé si estoy haciendo lo correcto, pero no puedo arriesgarme a perderte a ti también. Las lágrimas caían por mis mejillas, pero no detuve la grabación. Había más casetes. Uno de cuando Javier cumplió 18 años. Hoy le conté todo a Javier. Le mostré esta casa, las fotos, le hablé de su hermana. Lloró durante horas. Me preguntó por qué nunca le dije que tenía una hermana. Le expliqué todo lo que pasó con su mamá. Ricardo suspiró. Javier me rogó que le contara a Teresa. Dice que ella tiene derecho a saber. Y tiene razón. Pero han pasado 22 años. ¿Cómo le digo ahora? ¿Cómo le explico que le mentí durante más de 2 décadas? La última grabación era de 6 meses antes de su muerte. Teresa merece la verdad. Siempre la mereció. Pero no sé cómo dársela. Cada vez que intento juntar valor, me acobardo. Pienso en su sonrisa, en nuestra vida tranquila, y no puedo destruir eso. Su voz temblaba. Sé que soy un cobarde. Sé que lo que hice estuvo mal. Empezó como protección, pero se convirtió en prisión. Para ella, para mí, para Javier. Hubo una pausa larga. Si estás escuchando esto, Teresa, significa que ya lo descubriste todo. Y probablemente me odias. No te culpo. Yo también me odio. Solo quiero que sepas que todo lo que hice fue por amor. Amor mal entendido. Amor egoísta. Pero amor al fin. Otra pausa. Mariana era hermosa. Tenía tus ojos, tu sonrisa cuando algo le gustaba. La cuidé lo mejor que pude. Le hablaba de ti. Le mostraba tus fotos. Le decía que su mamá la amaba, aunque no pudiera estar con ella. Ricardo sollozó. Perdóname, mi amor. Perdóname por quitarte tu derecho a ser madre. Perdóname por decidir tu vida sin consultarte. Perdóname por ser tan débil que preferí mentir antes que arriesgarme a perderte. La grabación terminó. Me quedé sentada en el suelo de esa casa durante horas, rodeada de casetes, rodeada de verdades, rodeada de un amor tan grande y tan torcido que había destruido todo. Entendí algo importante en ese momento. Ricardo no fue un monstruo. Fue un hombre asustado que tomó malas decisiones creyendo que eran las correctas, que construyó una mentira tan grande que no supo cómo salir de ella. Y Javier fue solo un muchacho atrapado en el secreto de su padre. No justificaba lo que hicieron, pero lo entendía, y de alguna forma extraña, ese entendimiento me liberó. Volví a la ciudad 3 días después, con claridad que nunca había tenido. Javier estaba en la sala esperándome. «Mamá», dijo levantándose, «siéntate. Necesito decirte algo». Me senté frente a él y lo miré directo a los ojos. «Encontré las grabaciones de tu papá». Javier se puso pálido. «¿Las escuchaste todas?» «Sí». «Entonces, ¿sabes que él?» «Sé que estaba asustado. Sé que creyó que me estaba protegiendo. Y sé que tú también fuiste víctima de todo esto». Javier empezó a llorar. «Mamá, yo...» «Escúchame bien porque solo voy a decir esto una vez». Mi voz era firme. «No te perdono todavía. Tal vez nunca lo haga completamente. Pero entiendo que eras joven cuando papá te metió en esto, que cargaste con algo que no era tu responsabilidad. Gracias. No he terminado». Me incliné hacia adelante. «A partir de hoy, las cosas van a cambiar. Voy a tomar decisiones sobre mi vida sin pedir permiso. Voy a vivir de la forma que yo elija. Y nadie va a volver a decidir por mí nunca más. ¿Qué vas a hacer?» «No voy a vender la casa de San Miguel de las Rocas. Voy a quedarme a vivir ahí». Javier abrió los ojos sorprendido. «¿Qué? Esa casa es lo único que me queda de Mariana. Y necesito estar cerca de ella, aunque sea tarde, aunque ya no esté. Pero tu vida está aquí. Mi vida está donde yo decida que está». Lo miré con determinación. Y he decidido que quiero construir algo nuevo. Algo que le dé sentido a todo esto. ¿Cómo qué? Voy a convertir esa casa en un espacio de apoyo para madres que perdieron hijos. Un lugar donde puedan llorar sin que nadie les diga cómo hacerlo. Donde puedan hablar de sus bebés sin miedo. Javier se quedó callado procesando mis palabras. «Va a ser el legado de Mariana», continué. «Su vida no puede quedar en el olvido. Merece ser recordada. Merece significar algo». «Es una idea hermosa, mamá. Y voy a empezar terapia.
Necesito procesar 30 años de manipulación emocional. Necesito reconstruir mi identidad desde cero. Me levanté y caminé hacia mi cuarto. Volví con una maleta que había preparado. Me voy mañana. Necesito tiempo sola en esa casa, para conocer a mi hija a través de lo que dejó, para hacer las paces con su memoria. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Tal vez semanas, tal vez meses. Javier se levantó. ¿Y yo? Tú necesitas hacer tu propio trabajo, ir a terapia también, enfrentar la culpa que cargas, perdonarte a ti mismo. ¿Puedo visitarte? Cuando estés listo, cuando hayas hecho el trabajo de sanar. Nos quedamos mirando. Había dolor entre nosotros, pero también había algo nuevo. Respeto. Te amo, mamá. Yo también te amo, Javier, pero el amor no es suficiente si no viene con honestidad, y con respeto, y con la libertad de ser quien cada uno necesita ser. Esa noche empaqué mis cosas: ropa, fotos, los casetes de Ricardo, el cuaderno de Mariana, todo lo que necesitaba para empezar de nuevo. A la mañana siguiente tomé el autobús a San Miguel de las Rocas, esta vez sin miedo, esta vez eligiendo. Cuando llegué a la casa, la sentí diferente. Ya no era un lugar de secretos. Era mi hogar. Pasé los siguientes días organizando. Limpié cada rincón, pinté paredes. Compré muebles nuevos, pero dejé intacto el altar de Mariana. Esa pared con sus fotos se quedaría para siempre. Contraté un abogado del pueblo y empecé los trámites para registrar la casa como centro de apoyo. Creé un nombre: Casa Mariana. Llamé a psicólogos especializados en duelo, a trabajadores sociales, a madres que habían perdido hijos y querían ayudar a otras. En 3 meses, Casa Mariana abrió sus puertas. La primera madre que llegó se llamaba Elena. Había perdido a su bebé de 2 meses por muerte de cuna. Llevaba 1 año sin poder dormir. No sé cómo seguir, me dijo llorando. La abracé. Yo tampoco sabía. Pero estamos aquí, y vamos a aprender juntas. Esa noche, sentada en el porche de la casa viendo las estrellas, sentí algo extraño. Paz. No era la paz de quien olvidó su dolor. Era la paz de quien lo integró, de quien lo transformó en algo con propósito. Mariana había vivido solo 4 años, pero su legado sería eterno. Y yo finalmente era libre. Libre de las mentiras, libre de la identidad que me habían impuesto, libre para ser quien realmente era. Teresa Aguilar, madre de 2 hijos, uno vivo, otra eterna, y por primera vez en 30 años, completamente dueña de mi propia vida. Javier tardó 2 meses en atreverse a llamarme. Cuando lo hizo, su voz sonaba diferente, más suave, más humilde. Mamá, empecé terapia. Me alegro, respondí sinceramente. Hay cosas que estoy entendiendo, cosas que nunca vi antes. ¿Cómo qué? Como que papá me manipuló. No con maldad, pero me manipuló. Me hizo parte de algo que nunca debí cargar. Escuché su respiración temblorosa del otro lado de la línea. El terapeuta dice que yo también fui víctima, que a los 18 años no tenía las herramientas para enfrentarme a papá, que hice lo mejor que pude con lo que tenía. Tienes razón, dije después de un momento, pero eso no borra el daño. Lo sé, y no te estoy pidiendo que me perdones todavía. Solo quiero que sepas que estoy trabajando en mí mismo. Hubo un silencio cómodo, diferente a los silencios pesados de antes. ¿Puedo visitarte?, preguntó con voz pequeña. ¿Estás listo? Creo que sí. Necesito ver la casa. Necesito conocer a Mariana de verdad. Entonces, ven el próximo fin de semana. Cuando Javier llegó a Casa Mariana ese sábado, parecía un niño perdido. Se bajó del autobús con una mochila pequeña y miró la casa como si fuera la primera vez. Es diferente, dijo. Está llena de luz. Abrí las ventanas. Le quité el polvo a los secretos. Entramos juntos. Javier caminó despacio mirando cada detalle. Se detuvo frente al mural de fotos de Mariana. Era hermosa, susurró. Sí, tiene tus ojos. Eso me han dicho. Javier se acercó más. Estudió cada foto, cada momento congelado de una vida que nunca conoció. De repente empezó a llorar. Tuve una hermana y nunca la abracé. Nunca le dije que la quería. Nunca jugué con ella. Lo dejé llorar.
A veces el dolor necesita espacio para salir. Papá me contó que ella preguntaba por mí, dijo entre sollozos, que cuando yo nací, ella estaba emocionada de tener un hermanito. Tenía 4 años y medio cuando murió. Yo tenía 6 meses. Se sentó en el suelo frente al altar. Tocó los zapatitos rojos con reverencia. Estos eran de ella. Sí, ¿puedo quedarme aquí un rato? Todo el tiempo que necesites. Salí al porche y lo dejé solo con su hermana. Media hora después, salió con los ojos hinchados pero más tranquilo. Gracias por dejarme conocerla. Es tu hermana. Tiene que ser parte de tu vida también. Esa noche cenamos juntos. Hablamos de cosas simples, del clima, del pueblo, de las madres que venían a casa Mariana buscando consuelo. Era la primera conversación real que teníamos en meses. Al día siguiente, antes de irse, Javier me entregó un sobre. Es una carta. Léela cuando estés sola. Se fue en el autobús de la tarde. Yo esperé hasta la noche para abrir el sobre. Querida mamá, no sé por dónde empezar. He escrito esta carta 20 veces y ninguna versión es suficiente para expresar lo que siento. Pero voy a intentarlo. Lamento haberte mentido. Lamento haber sido cómplice de papá. Lamento no haber tenido el valor de decirte la verdad cuando tuve la oportunidad. Durante años me convencí de que estaba protegiéndote. Papá me había metido esa idea en la cabeza y yo la acepté sin cuestionar. Ahora entiendo que no te estaba protegiendo. Te estaba controlando. Te estaba quitando tu derecho a decidir sobre tu propia vida. En terapia he descubierto algo doloroso. Papá no solo te manipuló a ti, me manipuló a mí también. Me convirtió en guardián de un secreto que nunca debí cargar. Y yo acepté ese rol porque pensé que así demostraba mi amor. Ahora sé que el amor verdadero no miente, no oculta, no decide por el otro. He estado pensando mucho en Mariana, en la hermana que nunca conocí. Me duele saber que existió, que vivió 4 años y que yo nunca pude abrazarla. Nunca pude decirle que la quería. Nunca pude ser su hermano menor. Papá me robó eso también. Y aunque lo amaba, ahora puedo ver sus errores con claridad. Era un hombre débil que tomó decisiones cobardes. Y yo repetí ese patrón durante demasiado tiempo. No espero que me perdones mañana, ni el próximo mes. Tal vez nunca. Pero quiero que sepas que estoy trabajando para ser diferente. Para ser un hijo que te mereces. Un hombre que no tiene miedo de la verdad. Te admiro, mamá. Tu fuerza me asombra. Descubriste que te mintieron durante 30 años y no te rompiste. Te levantaste. Creaste algo hermoso del dolor. Convertiste tu pérdida en propósito. Eso es algo que papá nunca pudo hacer. Él se quedó atrapado en su culpa. Pero tú elegiste sanar. Quiero aprender de ti. Quiero construir una relación contigo basada en honestidad, en respeto, en la verdad, aunque duela. Mariana merece ser recordada, y tú mereces vivir libre, y yo necesito convertirme en alguien digno de llamarte mamá. Con todo mi amor y mi arrepentimiento sincero, Javier. Doblé la carta despacio. Las lágrimas caían sin control, pero eran lágrimas diferentes. No de dolor, de alivio. Mi hijo estaba creciendo. Estaba enfrentando sus demonios, y eso significaba que tal vez, algún día, podríamos sanar juntos. 6 meses después de abrir Casa Mariana, el lugar estaba lleno de vida. 8 madres venían regularmente a las sesiones de grupo. Algunas habían perdido bebés recién nacidos, otras niños mayores por enfermedades o accidentes. Todas compartían el mismo dolor, y todas encontraban consuelo en saber que no estaban solas. Una tarde, mientras preparaba té para el grupo, escuché la puerta abrirse. Era Javier. Venía cada 2 semanas ahora, sin anunciar, sin pedir permiso. Solo llegaba. Hola, mamá. Hola, hijo. Se había convertido en nuestro ritual, simple, honesto, sin pretensiones. ¿Cómo van las cosas?, preguntó sentándose en la cocina. Bien, hoy viene una madre nueva. Perdió a su hija de 7 años hace 3 meses. Debe ser muy duro. Todo duelo es duro, pero es más duro cuando te lo guardas dentro. Javier miró hacia la sala donde estaba el mural de Mariana. Ahora ocupaba el lugar central. Ya no escondido,
Ya no en una casa secreta, visible para todos. ¿Alguna vez dejas de doler?, preguntó. No, pero el dolor cambia. Deja de ser un enemigo y se vuelve parte de ti, como una cicatriz que te recuerda lo que sobreviviste. Javier asintió. Había madurado en estos meses. Su rostro tenía líneas que no estaban antes, pero también tenía paz. Papá se equivocó en muchas cosas, dijo después de un momento, pero una cosa hizo bien. ¿Qué? Cuidó de Mariana hasta el final, aunque fuera en secreto, aunque fuera mal. No la abandonó. Lo sé, y por eso no puedo odiarlo completamente, aunque quisiera. Las madres empezaron a llegar. Javier se quedó para la sesión. Escuchó historias de pérdida, de culpa, de dolor insoportable, y cuando terminó, ayudó a lavar las tazas en silencio. ¿Puedo quedarme a dormir?, preguntó. Mañana es domingo. Podríamos desayunar juntos. Me encantaría. Esa noche cenamos en el porche viendo las estrellas. Hablamos de cosas profundas, de Mariana, de Ricardo, de cómo reconstruir una familia rota. ¿Sabes qué he aprendido en terapia?, dijo Javier. ¿Qué? Que el silencio es una forma de violencia. Cuando ocultas verdades, lastimas aunque no sea tu intención. Es cierto. Papá pensó que te estaba protegiendo, pero en realidad te estaba lastimando todos los días. Y tú repetiste ese patrón. Sí. Javier me miró directo. Pero ya no más. A partir de ahora, verdad total, aunque duela. Verdad total, repetí. Al día siguiente desayunamos pan dulce y café. Javier me contó de su trabajo, de sus amigos, de una chica que le gustaba. Cosas normales que antes no compartíamos porque había demasiados secretos entre nosotros. ¿Eres feliz aquí?, preguntó antes de irse. Sí. Por primera vez en mi vida soy completamente yo misma. Se te nota. Estás diferente. ¿Diferente cómo? Más fuerte, más segura. Como si finalmente te hubieras encontrado. Tenía razón. La Teresa que había vivido 30 años en la ignorancia ya no existía. En su lugar había una mujer que conocía su dolor, que lo había enfrentado, que lo había transformado. Javier se fue en el autobús de la tarde. Yo me quedé en el porche con una taza de té mirando las montañas. Casa Mariana respiraba a mi alrededor, llena de historias, llena de lágrimas, llena de sanación. Entré a la sala y me paré frente al mural de Mariana. Toqué su foto con ternura. Hola, mi niña. Tu hermano vino a visitarnos. Cada día se parece más a ti. Tiene tu bondad, tu sensibilidad. Sonreí a través de las lágrimas. Sé que no estuve ahí cuando me necesitabas. Sé que no te arropé ni te canté canciones de cuna. Pero estoy aquí ahora, y voy a asegurarme de que tu vida signifique algo, de que no hayas existido en vano. Tomé el cuaderno que había dejado sobre la mesa, el que decía Mamá Teresa con letra irregular. Lo abrí y escribí en la última página en blanco. Querida Mariana, soy tu mamá. Siento mucho haber llegado tarde, pero estoy aquí, y voy a vivir el resto de mi vida honrando la tuya. Te amo. Siempre te he amado, aunque no lo supiera. Mi amor por ti estaba esperando el momento de despertar, y ahora está aquí, completo, eterno, tuya para siempre. Mamá. Cerré el cuaderno y lo coloqué de vuelta en el altar. Las llaves viejas que me había dado el abogado estaban ahí también. Las que abrieron la puerta hacia la verdad. Esas llaves habían sido mi salvación. Sin ellas, habría seguido viviendo en la mentira. Sin ellas, nunca habría conocido a mi hija. Salí al jardín. El sol empezaba a ponerse pintando el cielo de naranja y rosa. Respiré profundo el aire fresco de la montaña. Teresa Aguilar, 53 años, madre de Mariana y Javier, viuda, sobreviviente, sanadora. Por primera vez en mi vida sabía exactamente quién era, y era suficiente, más que suficiente, era completa. Si esta historia te impactó, deja tu like y suscríbete ahora mismo. Y no esperes más, haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla y disfruta la próxima historia. Hasta allá.